iba a costar más. Y también tengo claro que tiré un par de regalos. Y los tiré. Yo sé que ustedes no lo piensen que no, los tiré. Y de hecho, ¿cómo será que nos reíamos? Un amigo me dijo, ponle una fácil, a mi nombre. Le dije, lo voy a decir, que gracias a ti les puse una que es viable de ser contestada. De lectura. No, y les reconocí la lectura. O sea, cuando vi, dije, ya leyeron, y de repente anduvieron medio perdidos, dije, ya, pero leyeron, y les llegó algún puntito más extra por lectura. ¿Ya? A la pregunta 3 iba asociado a explicar modelo de gravedad. Trading entre el país I y el país J es igual a un factor de tecnología A por el Producto Interno Bruto del país I por el Producto Interno Bruto del país J dividido por la distancia entre I y J. Entonces es un modelo tipo regresión, pero que lleva a un resultado de equivalencia. Entonces, ¿qué es lo que dice este modelo? Está buscando un efecto de causalidad entre el nivel o el grado o el porcentaje de producto, el tamaño del país, medido a través del PIB de los dos que estén comerciando, y está tratando de reflejar una relación inversa con la distancia de los dos países. Entonces yo les ponía Honduras y Nicaragua, dos países que son centroamericanos, chiquititos, que no tienen un gran nivel de desarrollo económico, que han sido víctimas, ¿no es cierto?, como lo comentaba Camilo la otra vez, decía, de varios problemas típicos, o sea, de estilo político, social, económico, bien graves a lo largo de la historia, y que la verdad es que ellos sobreviven de productos que son muy básicos: banana, hoja de palma, tienen cafetales, han probado café hondureño, tienen algunos de ellos plantaciones de cacao, y para de contar. Todo lo demás no importa. Entonces, uno intuitivamente entiende que los países que están en la zona del entorno, algunos serán más especialistas o más baratos y producirán mejor café, otros producen más cacao, otros hacen más, no sé, producen más mango, otros más guayaba, porque estamos hablando del Caribe, ¿ya? Y entre ellos comercian cosas distintas, ¿cierto? Y para conseguir bienes más elaborados, que no van a venir de la zona, tienen que apuntar a economías más distantes. Y en el grafiquito aparecían China y Estados Unidos. China es un país que queda mucho más lejos, por lo tanto, de acuerdo al modelo de gravedad, debería haber un efecto de causalidad inverso con la distancia de China, eso es lo que dice el modelo, ¿ya? Y tal vez un poquito más próximo con Estados Unidos, dado que estamos en la misma línea, ¿no es cierto?, por lo menos dentro del mismo continente, o sea, del espacio continental, ¿ya? Entonces, lo que salía acá de alguna manera era que con Estados Unidos y con China había un cierto nivel de comercio que no se diferenciaba mucho entre sí. Estados Unidos un 33%, y China alrededor de un 38%. Entonces, de alguna manera, eso contradice un poco la lógica que está implicando, ¿no es cierto?, el modelo de gravedad, que solamente relaciona distancia con tamaño del PIB respecto a volumen de transacción. Entonces, lo que uno podría desarrollar a raíz de esto es que hay un factor que no está siendo considerado en el modelo de gravedad. ¿Cuál es? Y es importante. Si analizamos el efecto de Estados Unidos y China, ¿qué es lo que no está siendo considerado en el modelo de gravedad? Fíjense cómo está construido. Tipo cambio. Aparte del tipo cambio, porque fíjense que tengo trading, que eso puede ser volumen de cosas transados, tengo PIB y tengo distancia. ¿Qué no está metido ahí que nos hace ruido para comerciar? Tiempo. Sí, el A, este es un componente de tecnología. ¿El tiempo? No, piénsenlo bien, para comerciar, ¿qué necesitamos? Una moneda. Aparte de eso, que eso lo ordena. Pero antes de que tú llegues al tratado, tú llegas a un tratado porque analizas que te conviene hacer el tratado con ese país. ¿Por qué le conviene hacer el tratado con el país? ¿Precio? Sí, ¿quién dijo precio? ¿Yo? Muy ¿Precio bien. mundial? Los precios. Eso no está metido ahí. Entonces, ¿qué tiene diferencia China con Estados Unidos? ¿Precio Precio. diferencia? Obvio. Entonces, los costos de los bienes chinos, evidentemente, son mucho más baratos que los norteamericanos. Es cosa pensar valor hora hombre norteamericano versus valor hora hombre chino.
valor incluso con el transporte, porque los chinos como manejan un volumen de comercio tan grande, hasta los containers son más baratos. Y no porque sea menos el trecho, es el volumen que transan, entonces negocian mejor. Es un tema de poder de negociación. Entonces, para estos dos países, el hacer un tratado con China le conviene más que con Estados Unidos, a pesar de que esté más lejos, y eso, pensándolo así como muy ligeramente, uno diría, es más caro, porque está más lejos. En verdad, es más barato que lo que pasa es que aquí, yo digo, los modelos tienen eso, por eso es que uno tiene que aprender a interpretar bien lo que lee. El modelo te representa un conjunto de variables que te debería hacer entender una explicación de cómo se comportan. Entonces, después lo que uno hace es que saca datos y tú lo compruebas. Tengo tantos datos, por ejemplo, de lo que estamos hablando, de Nicaragua y Honduras con Estados Unidos y China, yo saco los datos y tiro el modelo. Y lo que más probable me puede pasar, en este caso, es lo que estamos hablando ahora, que por ejemplo para Estados Unidos me salga que el modelo se cumple, pero para China no se va a cumplir. ¿Y por qué no se va a cumplir? Porque el tamaño del PIB de China es mucho más grande que el de Estados Unidos y está mucho más lejos. Entonces, ahí habría una especie de correlación positiva entre PIB y distancia con efectos de comercio, pero que viene explicada por una variable que para este modelo yo le diría no observable, que son los precios. No lo observo porque no lo tengo ahí. Lo tengo metido dentro del PIB y no los puedo observar. Por eso es súper importante que uno entienda con claridad lo que está viendo y lo que está analizando. Si uno analiza el dato en duro, yo el otro día, por ejemplo, los chicos de Introducción a la Economía, yo hago esto, hago este análisis cruzado, les digo a ustedes lo que hago con los demás, que les cuento lo que hago con ustedes, para que hagan en el fondo, ahí se dan cuenta realmente que mi cabeza es loca, ¿ya? A los de macro les puse una tabla con una base de datos de, en el fondo, World Data o World Development Data, que lo saca el Banco Mundial, y que muestra un grupo de países, que yo se los seleccioné al azar, un grupo como de unos 15 países donde salen datos como de tamaño geográfico, población, Producto Nacional Bruto per cápita, Producto Geográfico Bruto per cápita, variación del PIB en el fondo de un año a otro, y salía también un tema de, si mal no recuerdo, paridad por decompra. Entonces les dije, ok, tomen este cuadro y en base a que hemos descompuesto todas las series de las cuentas nacionales de manera súper desagregada, explíquenme lo que ven en 20 minutos. Ya se murieron. Mismo caso que ustedes, descriptivo. Se empezaron a comparar Bangladesh, que tiene 160 millones de habitantes, no sé, con Brasil. Entonces yo los miraba y decía, chicos, a ver, esperen un momento, no entiendo. Bangladesh es un país que está al sur de India, tremendamente pobre. De esos 160 millones de personas, las que trabajarán serán 30 millones de personas, porque el resto son viejitos, son niños, son mujeres que aportan cero a la sociedad, culturalmente hablando, estructuralmente hablando, socioeconómicamente hablando, no aportan nada. Por lo tanto, es un país que también desarrolla, en el fondo, actividades súper básicas. Entonces, si yo lo voy a comparar con Brasil, no puedo comparar peras y manzanas. Entonces, yo no puedo ser descriptivo solamente por ver diferencias de cifras. Porque además me va a pasar que si yo estoy mirando, por ejemplo, que tengo, por eso yo les decía a otros veces, claro, profe, no veo nada en los gráficos. Y yo lo miraba para mí y decía, la distribución del gráfico no es lo relevante, porque en el fondo si uno dice ya, distribuyo ciertos bienes con distinta incidencia dentro de la canasta completa de comercio, eso de un momento a otro puede cambiar y lo único que me va a servir de referencia es entender que hay un listado de bienes que se comercian. Esa es la canasta de bienes que se comercian. Ahora que la incidencia respecto de la apertura del Tratado de Libre Comercio y el detalle con el país no nos metimos ahí. Efecto de gravedad. Entonces, yo lo que estoy buscando que ustedes logren hacer es que identifiquen el concepto, como les dije en la prueba, que esos son los 4 puntos que mido, que hagan una bajada analítica, y analítica no es describir, en el fondo se explica argumentativamente, es decir, quiero entender que estoy analizando efectos de comercio. Para que se produzca comercio tienen que haber ciertas ventajas comparativas de las economías con otras.
quiero medir el impacto en términos de producto. Para que me entiendan esto bien, les voy a dar un ejemplo súper concreto. Chile es una economía chiquitita, súper abierta al mundo, que creo que les di la cifra la otra vez, donde el sector externo nos pesa como en un 30% del PIB. Por lo tanto, todo lo que pase en comercio internacional en el sector externo nos pega. Por eso, si sube el precio de la libra de cobre a 3,02 pesos la libra versus $3, nos impacta. Porque el peso que tiene hoy día la minería, que es mucho menor a lo que tenía, equivale como un 11% del PIB dentro del levantamiento de la distribución de sectores productivos. Pero Estados Unidos, que es un país que es 100 veces más grande que nosotros, ¿ya? El peso del sector externo no sobrepasa el 12% del PIB. Por lo tanto, a ellos, este acuerdo, por ejemplo, que no todavía ha podido zanjar con China, a ellos internamente hoy día no les pesa tanto. ¿A quiénes les pesan? Al resto del mundo, que estamos súper abiertos y expuestos a esta vulnerabilidad. Pero los países que tienen en el fondo economías que dependen menos del comercio internacional, no les pega tan fuerte los efectos de shock. Y eso es lo que quiero que vayan entendiendo de a poquitito, ¿ya? Que vayamos bajando la instrucción de cómo se va regularizando. Después está la pregunta del que la saqué del capítulo del libro de Gregorio sobre el puzzle de Feldstein y Horioka. Eso hablaba de una de las capítulos que hablaba de la economía abierta y que les decía y que básicamente decía que los países desarrollados, ¿no es cierto?, que son los que pertenecen a la OCDE, son países que tienden a tener correlaciones súper positivas, casi de un 0,9%, o sea, casi un 90% de ahorro con inversión. Es decir, países que ahorran más destinan al menos el 90% de ese ahorro a inversión, lo cual es súper potente, porque en el fondo uno entiende que si del monto excedente que yo ahorro dentro de un país, eso lo destino a inversión, yo construyo capital para, en el fondo, generar mayores flujos, y por lo tanto esas economías crecen a través de las inversiones. Entonces, ¿qué es lo que dice este puzzle de Feldstein-Horioka? Dice, mire, usted está en un mercado de fondos prestables, donde existe un nivel de oferta de fondos, que le pone savings, y un nivel de demanda de fondos, que es inversión, ¿ya? Y donde existe un nivel de tasa, que puede ser la doméstica o la que tomamos internacionalmente, que define, por ejemplo, un punto de partida de equilibrio. Se me chocó un poquito en este nivel de tasa, ¿sí? Y lo que me dice es que si yo tengo una economía abierta y logro acceder a fondos distintos de los que tengo domésticamente, la curvita de ahorro, de alguna manera, se me expande con un nivel dependiente y de apertura distinta, porque yo accedo a un volumen de mercados diferente. Entonces, esto mejora de alguna manera la posición del país, porque esta curvita de ahorro me acerca en términos de equilibrio al nivel de inversión y la brecha del déficit de cuenta corriente se acorta. Entonces, lo que ellos demostraron era que en este grupito de países donde hicieron un estudio como por 10 años y siguieron en el fondo todos los datos, esto se daba con bastante frecuencia con una correlación súper alta. Entonces, lo que terminaban demostrando era que países que piensan ustedes de la siguiente manera: el ahorro, ningún lápiz me escribe, sí, ningún lápiz me está escribiendo, yo no sé. Voy a terminar usando un Sharpie y voy a dejar la pizarra negra para siempre. Espérame un segundo. El ahorro, ¿ya? ¿Nace de dónde? Del nivel de producto, ¿cierto? Menos el gasto por absorción dentro del país. ¿Qué es el gasto por absorción? Todo lo que genera gasto que proviene del consumo doméstico. Consumo, más inversión, más gasto gobierno, ¿sí? Entonces, cuando yo al PIB le resto la absorción, me queda el ahorro. Y el ahorro lo puedo descomponer entre ahorro privado
y ahorro de gobierno. El ahorro privado viene dado del mercado más competitivo de todos, que es el mercado financiero. Savings menos investing. Y el ahorro del gobierno viene dado de ¿qué? De G menos T, donde G es gasto público y T son los niveles de tributos, de tax. Entonces la mayoría de los países, la mayoría, no tiene superávits fiscales, tiene déficit fiscal. ¿Cómo financia el déficit domésticamente? Con recursos privados, de las familias y de las empresas. Y cuando no los logra financiar domésticamente, busca recursos afuera. Ahora, alguien escribió, no voy a decir el nombre, tampoco me acuerdo exactamente, capaz que diga algo que no es, pero ahí me di cuenta que no entienden cómo funciona el sistema financiero. ¿Cómo se produce esto a nivel internacional? No es que nosotros salgamos a pedir un crédito a otro país. Lo que pasa es que los mercados financieros están constantemente mostrando vaivenes en sus volúmenes de liquidez y de demanda de recursos. Entonces, en un momento en el tiempo, nuestro mercado puede estar deficitario o puede estar superavitario. Y otros mercados van a estar en una posición contraria. Y la movilidad de los factores, en este caso de los flujos de capitales, los aplican los tomadores de posiciones, los inversionistas, generalmente los bancos de inversiones, los que tienen capacidad de tomar posiciones de inversión dentro de estos distintos mercados. Entonces, por ejemplo, hoy día en la mañana venía escuchando justamente que el portafolio de inversión al cierre del año 2018 estaba fuertemente orientado a nivel internacional hacia renta variable, acciones. ¿Pero por qué? Porque las acciones todavía estaban siendo tremendamente atractivas por el efecto que quedaba del impacto de la política tributaria que aplicó Donald Trump en Estados Unidos principalmente, que generó un flujo de utilidades por un momento en el tiempo. Bajaron los tributos que tenían que pagar, sus utilidades se incrementaron, por lo tanto los resultados de las empresas, Standard & Poor's, Dow Jones, etcétera, etcétera, mejoraron radicalmente. Y eso tuvo un impacto positivo en el precio de las acciones. Por lo tanto, todos los inversionistas con los ojos en las acciones metieron, ¿ya? Pero eso se corrigió, porque ese flujo ya no es explicado por un cambio transitorio en los impuestos. Ahora tiene que venir explicado por la capacidad de la economía de generar más renta. Y eso se está desacelerando. Entonces, lo que todo el mundo ve hoy día es que los flujos asociados a los resultados de las empresas se van a ajustar. Por lo tanto, los inversionistas cambian su posición y se salen de renta variable y empiezan a poner posiciones en renta fija o mixtos, menos en renta variable y más en renta fija. Y en renta fija, principalmente en instrumentos de empresa privada y una menor medida en instrumentos de gobierno, soberano. Miren dónde lo estoy metiendo. Lo estoy metiendo en análisis financiero para hablar de esto, porque tiene todo que ver. Porque en el fondo, cuando los inversionistas cambian de posición en sus posiciones de finanzas, mueven los capitales del mundo. Entonces empiezan a mirar instrumentos de inversión en mercados emergentes que entregan más retorno y trasladan los fondos de un mercado a otro, y eso hace que momentáneamente haya más disponibilidad de recursos en un momento en el tiempo. Y ahí aparecen en el fondo los excedentes entre ahorro e inversión. No es que el país salga a pedir un crédito al país del lado, así no se hace. Se hace a través del sistema. Por eso es que los sistemas tienen que ser homologables, fluidos, la información tiene que quedar con registro, tiene que haber seguimiento del movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para que vayamos construyendo, porque después vamos a hablar de estas cosas, ¿ya? Otro